Probablemente estas son las tres principales causas de fracturas de columna vertebral. A lo mejor en algunos reportes, en algunos congresos mencionan que son las caídas, en otros que los accidentes automovilísticos. Realmente puede ser una, puede ser otra la causa, pero bueno, creo que las dos primeras son las principales causas de fracturas de la columna vertebral. Las caídas, bueno, puede ser caída de un árbol, puede ser caída de una escalera, puede ser caída de un primero, segundo piso, etcétera. Los accidentes automovilísticos pues pueden ser de todo tipo, ¿no? Y ahora, pues desafortunadamente más común en estos momentos, las heridas por proyectil de arma de fuego. Uno de los accidentes que más frecuentemente vemos es el choque, cuando estamos ya sea detenidos o cuando vamos a alguna velocidad baja a lo mejor y nos llega un automóvil por atrás, nos golpea y pues la cabeza lo que hace es esto, ¿no? Un mecanismo de latigazo, la cabeza es impulsada hacia adelante y luego pues por la inercia impulsada hacia atrás, y este movimiento usualmente no produce una lesión severa, usualmente produce a lo mejor un estiramiento muscular, a lo mejor si es más un poquito de estiramiento de ligamentos, y en pocos casos puede producir lesiones ya, además de los ligamentos, incluso de los discos intervertebrales, ¿no? Que en algunas ocasiones puede ser graves. Uno de los mecanismos que afortunadamente no muy frecuente, pero sucede, y que pareciera que no hay razón para que suceda, pero pues se ve, y es los clavados en aguas poco profundas, a lo mejor en condiciones de alcoholismo, en condiciones de drogadicción, pero muchas veces incluso en personas que están totalmente sanas, que no han ingerido ninguna droga, les llega a suceder y ocasiona muchas veces lesiones realmente devastadoras, ¿no? Lesiones muy graves. Lo que es importante es el manejo inicial. Cuando se sospecha una lesión de la columna vertebral es muy importante el manejo cuidadoso. Usualmente se requiere de varias personas para transportar un paciente del sitio del accidente al hospital, hacerlo en forma cuidadosa para que la lesión que supuestamente tiene el paciente pues no se haga mayor. Y a lo mejor no tanto la lesión sobre la columna vertebral, sino la lesión sobre estructuras neurológicas, ¿no? Que puede hacerse más grave, puede hacerse definitiva, puede hacerse más severa si el manejo no es cuidadoso desde el momento que sucede el accidente. Aunque muchas veces, supongo por las condiciones del accidente, que hay fuego, que hay algún riesgo de explosión, a lo mejor no se puede hacer este tipo de maniobras y el paciente se tiene que sacar rápidamente o se tiene que sacar pues a lo mejor no tan cuidadosamente, pero bueno, lo recomendable es que se haga de esta manera para evitar un movimiento brusco de una columna que se supone puede estar lesionada, ¿no? Un aspecto importante que muchas veces pasa desapercibido, es común en pacientes mayores, pacientes de tercera edad, que sufren a lo mejor una caída no muy severa al ir caminando, que pacientes que por su edad tienen dificultades para caminar, sufren alguna caída a lo mejor de su altura, se golpean contra una silla, contra un mueble, etcétera, y nos llegan a urgencias a lo mejor con un déficit neurológico de un brazo, una pierna, y bueno, pensamos que es pues una simple caída, que no tiene nada que ver, pero como lo vamos a ver más adelante, recordemos que estos pacientes, así como hay un proceso degenerativo de las rodillas, de la cadera, como ya nos habló el doctor Aguilera, pues también pacientes de la tercera edad tienen un proceso degenerativo de la columna vertebral que hace que con un pequeño accidente puedan sufrir alguna lesión de tipo neurológico. Generalmente esto es en el cuello, ¿no? Probablemente no en la espalda, no en la región lumbar, pero sí probablemente en el cuello. Por las condiciones ya de su columna vertebral, fácilmente se puede producir una afección neurológica por un traumatismo que a lo mejor consideramos no muy severo, ¿no? Pacientes que llegan a urgencias en estado de inconsciencia, con una herida a lo mejor que sangra mucho en la cabeza, debemos de sospechar que pueda tener una lesión en la columna vertebral. Entonces es importante, si el paciente está inconsciente, que no manifiesta dolor, que no da síntomas o signos de un déficit neurológico de extremidades, pues es importante corroborar si este paciente no tiene un daño a la columna vertebral. Entonces habrá que hacer radiografías de la columna vertebral para descartar esto, ¿no? El paciente politraumatizado, que tiene heridas en diferentes partes del cuerpo, ya sea heridas de tejidos blandos o fracturas expuestas, que a lo mejor son más aparatosas y que también debemos de sospechar o debemos de descartar una lesión en la columna vertebral. En este caso, si es una lesión obviamente por un accidente de alta velocidad, pues no solo se puede presentar en el cuello, se puede presentar en columna torácica o en columna lumbar. A cualquier nivel de la columna debemos de descartar una lesión, una fractura. Y obviamente el paciente alcohólico o paciente bajo efectos de alguna droga que sufre una caída en unas escaleras, pues lógicamente tiene más riesgo de sufrir una lesión en la columna vertebral, por lo que también
Si nos llega a urgencias, pues es importante hacer estudios, hacer por lo menos radiografías para descartar una lesión de este tipo, ¿no? Les decía, ya en el hospital pues es importante la movilización cuidadosa del cuello. Si sospechamos o si ya se confirmó una lesión en la columna vertebral, la movilización cuidadosa del cuello para evitar un mayor daño y bueno, simplemente para evitar dolor, porque el paciente que tiene una lesión en el cuello, una fractura, una luxación, pues el dolor, el movimiento del cuello le produce mucho dolor, ¿no? Entonces, simplemente para evitar dolor o también para evitar un mayor daño de tipo neurológico si es que lo tiene, ¿no? Y ya en el hospital, bueno, pues se colocará una inmovilización que puede ser un collarín o incluso si es de la columna cervical, se puede colocar un halo para inmovilizar el cuello y ese nos produce una inmovilización bastante adecuada, ¿no? Para entender un poquito más pues las lesiones traumáticas o las fracturas de la columna vertebral, pues nos tenemos que ir a recordar la anatomía de la columna vertebral. Debemos de recordar cómo está formada pues cada segmento de la columna vertebral. Recordar que básicamente las vértebras tienen dos partes. Una es el cuerpo vertebral en la parte anterior y en la parte posterior pues el arco posterior, ¿no? Entonces son las dos partes fundamentales. Cada segmento de la columna vertebral tiene unas características ya muy particulares. Si recordamos, aquí bueno no aparece la primera vértebra cervical, pero si recordamos, la primera vértebra cervical no tiene cuerpo vertebral, simplemente tiene dos arcos, un anterior y un posterior. La segunda vértebra cervical, además del cuerpo vertebral, tiene un proceso o una apófisis, que es la apófisis odontoides, que es una característica que es la única vértebra que la tiene, ¿no? Entonces, todas esas características pues hacen que la situación de las lesiones traumáticas sean muy particulares, ¿no? En la columna torácica, bueno, tenemos nuevamente las mismas características que mencionábamos, un cuerpo vertebral, un arco posterior. Tenemos la particularidad en la columna torácica que tenemos las costillas, los arcos costales, y esto de alguna forma nos ayudan en algunos casos para darle cierta estabilidad a la columna vertebral y que muchas veces a lo mejor el paciente requiera en determinado momento de un tratamiento conservador y que no sea necesario en un tratamiento quirúrgico, ¿no? Nuevamente el cuerpo vertebral, en la columna lumbar, perdón, el cuerpo vertebral, el arco posterior. Aquí es importante mencionar que una de las funciones de la columna vertebral pues es el soportar la carga, ¿no? El soportar el peso de todas las estructuras que están por arriba del segmento que esté afectado, ¿no? Se considera que más o menos un 80% del peso lo sostiene la parte anterior de la columna vertebral junto con el disco, y más o menos un 20% se reparte en el arco posterior, ¿no? Entonces, si pensamos en eso, lógicamente entenderemos que una lesión en la parte anterior de la columna vertebral pues es mucho más seria, mucho más severa que una lesión en la parte posterior de la columna vertebral, por lo menos desde el punto de vista de carga, desde el punto de vista mecánico. Ya vamos a ver con más detalle algunos otros aspectos. En general, en la columna cervical podemos tener este tipo de lesiones, luxaciones. Puede ser luxación de una articulación o puede ser luxación de las dos articulaciones. Esta es una lesión que vemos muy comúnmente. Y puede haber fracturas. Las fracturas pueden ser que involucren el cuerpo vertebral, decíamos, en la parte anterior de la columna, o pueden ser que involucren el arco posterior, sobre todo en las articulaciones. A lo mejor una fractura en la apófisis espinosa pues no sea una fractura tan seria que ocasione a lo mejor un trastorno neurológico o que incluso lleve al paciente a un tratamiento quirúrgico, pero una lesión en el cuerpo vertebral o las articulaciones sí nos indica casi siempre que es una lesión grave que nos puede llevar al paciente a requerir un tratamiento quirúrgico. Y lógicamente cuando está afectada, además de producirse una fractura, se produce una luxación, pues lógicamente la lesión es todavía mayor, ¿no? Es importante para el diagnóstico conocer el tipo de accidente que tuvo el paciente. No es lo mismo un paciente que cayó al ir caminando un sentón, o que cayó 2 o 3 escalones, o que 4 o 5 escalones, que un paciente que cayó de un primer piso, de un segundo piso, o que tuvo un accidente automovilístico a alta velocidad. Entonces, muy importante conocer ese antecedente para nosotros sospechar qué tan grave o qué tan seria puede ser la lesión, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Es importante también saber qué es lo que sucedió desde el momento del accidente hasta el momento que el paciente lo vemos nosotros o que el paciente llega al hospital. Si hubo o no síntomas neurológicos o signos neurológicos. Puede ser el caso de que el paciente únicamente haya tenido dolor en el momento del accidente y que llegue al hospital únicamente con dolor, sin alteraciones sensitivas, sin alteraciones motoras y sin problemas de esfínteres. Pero puede ser también que el paciente, además de dolor, en el traslado al hospital empiece a notar pérdida la sensibilidad o dificultad para mover alguna extremidad, o que se presente en el momento del accidente y que en el transcurso del traslado esta debilidad vaya incrementándose,
o incluso más. Puede ser que el paciente en el momento del accidente tenga alguna evacuación o haya una pérdida del control del esfínter urinario y se orine en el momento del accidente. Todos estos datos son importantes para conocer la evolución y la gravedad o la severidad de la lesión. Por lo tanto, además de la exploración que nosotros hagamos en el momento que recibamos al paciente, pues dentro de esto, todas las alteraciones de tipo neurológico que encontremos en el paciente son importantes, sobre todo para poder monitorear al paciente, ya estando el paciente con nosotros, ya sabiendo la evolución que va teniendo. Si el paciente llega al hospital con dolor, se mantiene con dolor, sin ningún síntoma neurológico, bueno, pues el paciente únicamente habrá que tratarle, controlar el dolor. Pero si el paciente en el momento que llega al hospital y en la exploración neurológica notamos a las horas o al día siguiente un deterioro neurológico, bueno, pues es algo que nos puede hacer pensar en un tratamiento quirúrgico o la necesidad de un tratamiento quirúrgico por la progresión de las alteraciones de tipo neurológico. Es importante recordar, además de lo que ya mencionábamos, ¿no? Aquí vemos un dibujo donde vemos una fractura de un cuerpo vertebral. Vemos que el cuerpo vertebral se fragmenta en varios pedazos de ahí, varios fragmentos, perdón por la redundancia. Aquí pueden suceder dos cosas. Una es que simplemente se fracture o se lesione la columna vertebral sin compromiso de estructuras neurológicas. O como muestra el dibujo, los fragmentos, además de que hay una fragmentación del cuerpo vertebral, estos invadan el conducto raquídeo, invadan la zona de la médula espinal en este caso, y entonces esto nos produzca una lesión de tipo neurológico, ¿no? Que pueden ser múltiples, desde un simple déficit sensitivo hasta un déficit completo, tanto motor, sensitivo y de esfínteres, ¿no? Entonces, esto es lo grave de la lesión o de las fracturas y de las lesiones traumáticas de la columna vertebral, ¿no? Que afectan no solo la estructura ósea, la estructura ligamentaria, sino afectan en forma importante y en forma frecuente, desafortunadamente, las estructuras neurológicas. Además de lo que ya comentamos del aspecto clínico, de hacer una buena historia clínica, hacer una buena exploración clínica, pues el siguiente paso es hacer unas radiografías simples, una tomografía y una resonancia magnética, ¿no? Para confirmar nuestro diagnóstico y de acuerdo a eso planear nuestro tratamiento. En ocasiones, muchas veces es pues suficiente, una radiografía simple nos da casi siempre el diagnóstico. Si nosotros vemos unas radiografías simples con esta radiografía lateral de la columna cervical, bueno, pues no hay mucha duda, hay una luxación, ¿no? Aquí, si vemos, hay una incongruencia total de la articulación de la columna cervical. Si vemos, todas estas articulaciones están alineadas una sobre otra. La de arriba por detrás de la de abajo y así sucesivamente. Sin embargo, esta normalmente debería estar sobre esta. Entonces vemos aquí como hay una luxación, aunque a veces no se puede asegurar, pero bueno, casi siempre cuando el desplazamiento es de un 50% o más, quiere decir que están luxadas las dos articulaciones, no solo una de las dos articulaciones, ¿no? Entonces, con esta simple radiografía, pues prácticamente podemos hacer el diagnóstico de una luxación cervical, en este caso seguramente una luxación de las dos facetas, ¿no? Luxación bifacetaria de la columna cervical. En este caso, pues casi podemos asegurar también que no hay lesión ósea. La lesión es exclusivamente sobre los tejidos blandos y en este caso, pues el ligamento longitudinal anterior, que es el que va por acá, el disco intervertebral se tiene que dañar casi siempre para producirse esta luxación, las cápsulas articulares, los ligamentos posteriores de la columna, todos los tejidos blandos que abarcan desde la parte posterior hasta la parte anterior de la columna cervical prácticamente se tienen que romper para que se produzca una luxación, ¿no? Aunque, bueno, si vemos así la radiografía simple, pues da la impresión de que no es algo serio, pero bueno. Para producirse esto, pues sí se tiene que romper o lesionar toda una serie de estructuras ligamentarias, en este caso incluyendo el disco intervertebral, ¿no? Y en este caso, bueno, es otro ejemplo. En este caso, pues todas las estructuras ligamentarias aparentemente están íntegras y lo que sucede es que el cuerpo vertebral se fracturó y vemos aquí la lesión, ¿no? Aquí vemos un fragmento de este cuerpo vertebral que está desplazado hacia adelante. Y lo más serio de este tipo de lesiones, pues no tanto es este fragmento, porque este fragmento realmente no produce ninguna alteración. El problema es que cuando se produce este tipo de fracturas, la parte de atrás del cuerpo vertebral, como que se impulsa o es desplazada hacia atrás y frecuentemente produce una lesión en la médula espinal, ¿no? Entonces la lesión más importante es en esta zona, no tanto en esta zona, ¿no? Entonces, pero en este caso, a diferencia de pues las estructuras ligamentarias prácticamente están íntegras. A lo mejor seguramente el disco aquí y acá está lesionado. Eso pues a lo mejor lo podríamos corroborar con una resonancia magnética, ¿no? Otro tipo de lesiones
En este caso vemos, es una radiografía también simple, donde vemos una fractura de la segunda vértebra cervical. Aquí está separado en dos, la vértebra, el axis. Si vemos el cuerpo vertebral prácticamente junto con la apófisis odontoides se desplazó hacia adelante. Aquí vemos un pequeño escalón y el arco posterior pues prácticamente quedó en su lugar. Entonces en este caso pues quedó como una diastasis del arco posterior y del cuerpo vertebral, ¿no? Se separó en las dos partes que comentábamos al principio, que forma todas las vértebras. Por un lado el cuerpo vertebral y por otro el arco posterior, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo igual. Aquí se ve una separación importante. Aquí más que separación se ve una angulación. El cuerpo vertebral del axis no se ve realmente desplazado, sino se ve angulado, ¿no? Entonces son fracturas de diferente tipo que se pueden presentar. Y en este dibujo, bueno, vemos lo que comentábamos en esta imagen. Que en la radiografía simple pues a lo mejor no tenemos una idea de lo que sucede, pero ya en una resonancia magnética vemos la severidad de la lesión. Y además de todas las estructuras blandas que se lesionen, pues aquí desafortunadamente la médula espinal queda atrapada dentro de ese desplazamiento, y casi siempre una lesión de este tipo nos produce una parálisis definitiva o una lesión neurológica completa e irreversible de la médula espinal, ¿no? Puede producirse también herniaciones. Aquí vemos en este dibujo la salida del tejido discal, 1 o 2 niveles. También se puede, en lesiones de latigazo se puede producir este tipo de alteraciones, una hernia aguda por la lesión de estructuras ligamentarias, ¿no? Si tenemos un paciente con alteraciones neurológicas, es importante hacer una resonancia magnética para descartar una alteración o una compresión de la médula espinal o de las raíces nerviosas. Y aunque nosotros observemos una resonancia magnética como esta, pues de todos modos es útil porque nos deja tranquilos de que no vaya a tener una lesión más severa nuestro paciente, ¿no? Y esto es porque muchas veces llega el paciente a urgencias con una lesión de este tipo, y pensamos, bueno, pues está a lo mejor invertida la curvatura de la columna cervical. En lugar de tener una curvatura anterior, una lordosis cervical, pues está invertida la lesión o la curvatura de la columna cervical. Entonces pues no tiene nada, le ponemos un collar ahí. Pero bueno, hemos visto casos en donde el paciente llega así a urgencias y luego si no se le hace una resonancia magnética, si no corroboramos la integridad de las estructuras blandas, después nos llega con una lesión como esta, ¿no? El paciente, aunque el paciente no haya tenido una fractura, si tuvo una lesión ligamentaria importante, nos puede producir una lesión a largo plazo, no en ese momento, pero a largo plazo, como este tipo, un desplazamiento de este tipo, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado, sobre todo en decíamos, si el paciente tuvo una lesión pues de considerable magnitud, una caída de un primero o segundo piso, un accidente automovilístico, más vale hacer una resonancia magnética y estar seguros de que no tuvo una lesión ligamentaria, ¿no? Y puede llegar a producirse también una lesión como esta. Otra vez en una tomografía pues veríamos nuevamente una luxación. Vemos aquí la congruencia articular de las articulaciones que están sanas, y vemos aquí el desplazamiento o la luxación de las dos articulaciones, de uno y otro lado, ¿no? Las dos facetas están luxadas. Otro tipo de lesiones. Esta lesión se puede producir por un mecanismo de latigazo cuando es una lesión a alta velocidad, cuando es suficientemente fuerte, nos puede producir este desplazamiento, ¿no? Aquí vemos, seguramente esto se produjo por una extensión brusca del cuello, una extensión forzada del cuello, y si vemos, pues la vértebra está desplazada hacia atrás, y está contundida la médula espinal, ¿no? Estos cambios que vemos aquí de intensidad en la resonancia magnética, pues nos habla de que la médula espinal fue contundida por el traumatismo, ¿no? Y si vemos, pues la condición, los discos se ven muy diferentes, junto con entonces seguramente aquí incluso hay sangre por el desgarro del disco, ¿no? Entonces este tipo de lesiones son muy graves. Vemos aquí lo que comentábamos en el paciente mayor, ¿no? En el paciente anciano que sufre una caída pequeña. Si su cuello está en estas condiciones, en el que los discos pues ya tienen cambios degenerativos más o menos moderados o severos, y el paciente de tercera edad sufre un traumatismo pequeño con un golpe sobre el cuello o sobre la cabeza, pues puede producirse una lesión de la médula espinal, a lo mejor no severa, a lo mejor no definitiva, pero puede producirse una lesión en la médula espinal por el hecho de que su cuello pues ya no tolera un movimiento brusco o un traumatismo, aunque sea de baja intensidad, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta. El paciente mayor que sufre una caída y que se lesiona el cuello, es importante asegurarnos de que no tiene un traumatismo sobre la médula espinal.
La tomografía, bueno, pues ya nos indica con más detalle el tipo de lesión que tiene nuestro paciente. Puede ser una fractura del cuerpo vertebral, como vemos aquí en estos cortes, ¿no? Aquí vemos cómo está prácticamente dividido en dos partes el cuerpo vertebral, en dos partes grandes, o una luxación, como las que ya veíamos en las imágenes anteriores. Decíamos que la primera vértebra cervical es una vértebra que tiene unas características muy particulares. El atlas tiene la característica de que no tiene cuerpo vertebral, tiene un arco anterior y tiene un arco posterior. La fractura de Jefferson es precisamente cuando se produce un estallamiento de la primera vértebra cervical, y si vemos aquí en la radiografía, a lo mejor el arco posterior no se va a ver muy bien por toda la interposición de tejidos óseos en esta zona, pero aquí vemos cómo se ve la fractura del arco posterior, cómo se ve pues de los dos lados, ¿no? Que está separado el arco posterior. Usualmente este tipo de fracturas no producen una lesión neurológica, a pesar de la zona, a pesar de que, bueno, pues es una zona delicada, por el nivel de la médula espinal, pero tenemos la ventaja de que generalmente, en lugar de desplazarse los fragmentos hacia la médula espinal, como indican estas flechas, lo que sucede es que los fragmentos se desplazan hacia afuera, ¿no? Y entonces, además de que es un espacio amplio, normal, en esa zona del conducto, pues incluso se hace más grande cuando se fractura, ¿no? Entonces, usualmente con un tratamiento conservador se puede tratar sin mayor problema este tipo de lesiones. Los collarines, bueno, son implementos útiles para algún tipo de lesiones. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vemos la fractura del axis. Esta se le conoce como fractura del ahorcado, fractura de Hagman. Cuando se separa en dos el axis, decíamos, se parte exactamente en la unión del cuerpo vertebral con el arco posterior. Entonces desplaza el arco hacia adelante y el cuerpo hacia adelante, y el arco se queda prácticamente en su sitio. Si hay un desplazamiento del cuerpo vertebral, casi siempre se tiene que tratar en forma quirúrgica, como vemos aquí con estas placas y estos tornillos. Si no se desplaza, lo podemos tratar más o menos o con este dispositivo. Este es un halo chaleco que puede ser útil para todo tipo de fracturas cervicales en determinado momento. Generalmente se utiliza en las primeras dos vértebras, en el tratamiento conservador de las dos primeras vértebras cervicales. Aquí vemos el tratamiento quirúrgico cuando es necesario, ¿no? Y bueno, aquí simplemente nomás para recordar lo que sucede cuando se produce una luxación. Decíamos que para que se produzca la luxación, pues debe de romperse todos los tejidos blandos, ¿no? Aquí vemos el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso. Bueno, no vienen representadas, pero aquí estarían las cápsulas que se tienen que romper también. El ligamento longitudinal posterior, que también se debe romper. El ligamento longitudinal anterior, el disco. Todas las estructuras se tienen que romper para que se produzca una luxación, ¿no? Y vemos lo que sucede aquí en un corte de cadáver, en una persona que sufrió una lesión de este tipo. Además de todo lo que ya hemos mencionado, pues vemos la lesión que se produce en la médula espinal, ¿no? La contusión tan severa que produce este mecanismo en la médula espinal, ¿no? Incluso con fragmentos libres del disco intervertebral, ¿no? Entonces, pues vemos la gravedad o la severidad de este tipo de lesiones. Comentábamos de la luxación. Casi siempre este tipo de lesiones se tiene que tratar en forma quirúrgica. Puede ser luxación de un lado o de una articulación, o puede ser luxación de las dos articulaciones. En este ejemplo está representada únicamente la luxación de un solo lado, y vemos aquí cómo con este instrumento la reducimos, la colocamos en su posición y le colocamos unas placas, ¿no? Como vemos aquí en esta radiografía, ¿no? Con estas dos pequeñas placas mantenemos la vértebra en su posición. Aunque bueno, ahí pues realmente este tratamiento es relativamente sencillo, pero lo difícil es la lesión neurológica, no tanto la lesión propiamente de la columna vertebral, sino la lesión neurológica que casi siempre se produce, sobre todo cuando se luxan las dos articulaciones, ¿no? Si la lesión es a nivel del cuerpo vertebral, como vemos aquí en este dibujo que está representada, en la que se fragmenta en varios fragmentos, perdón otra vez la expresión o la redundancia, pues tenemos que sustituir este cuerpo vertebral. En la columna toracolumbar, ahorita lo vamos a ver, a lo mejor es un poquito diferente, pero en la columna cervical no podemos mantener en estas condiciones este cuerpo vertebral. Decíamos que más o menos un 80% de la carga se sostiene entre el disco y el cuerpo vertebral. Entonces, un cuerpo en la columna cervical que se fractura, que se fragmenta de esta manera, difícilmente puede recuperar la capacidad de carga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues quitar ese cuerpo vertebral, quitar los fragmentos
quitar la compresión que hay sobre la médula espinal para colocar un cilindro como este que vemos aquí. Es un cilindro metálico, casi siempre ahora de titanio, antes eran de acero, ahora son de titanio, que se coloca relleno, es un cilindro obviamente hueco, que se rellena con todos los fragmentos de la vértebra fracturada y se mantiene en esa posición con esta placa, ¿no? Con esto la intención es primero descomprimir, quitar los fragmentos que están comprimiendo la médula espinal, si es que es así, y la otra parte es recuperar la capacidad de carga de la columna vertebral para que no se deforme, pues se angule en esta zona y el paciente pueda estar sin mayor problema. En columna toracolumbar pues se pueden presentar pues varios tipos de fracturas. Probablemente de las más comunes, de las más importantes, son las fracturas en la parte anterior de la columna vertebral, en la parte del cuerpo vertebral. Es importante, además de otra vez del aspecto clínico, de todo lo que ya comentamos, que es lo mismo que se tiene que hacer cuando se sospecha una lesión de la columna vertebral, la evaluación clínica, la exploración neurológica, pues hacer una serie de estudios, inicialmente unas radiografías en las que tenemos que analizar pues el cuerpo vertebral, los pedículos, la apófisis espinosa, láminas y todo. En la radiografía simple debemos de analizar todas esas estructuras para que no se nos vaya alguna fractura de la columna vertebral. Esto es en la radiografía P y en la radiografía lateral, ¿no? El cuerpo vertebral, el pedículo, la lámina, las apófisis articulares, la apófisis espinosa. Como vemos aquí en esta es una radiografía de un segmento de columna vertebral de un cadáver, ¿no? Esto obviamente no es del paciente, pero bueno, simplemente para mostrar todas las estructuras que debemos de evaluar tranquilamente para que no se nos vaya alguna zona de lesión de la fractura. Bueno, es una clasificación que apareció pues hace ya casi 20 años y que ha sido muy útil. Y sobre todo porque pues nos indica cuándo debemos de hacer un tratamiento o qué tipo de tratamiento quirúrgico debemos de hacer en base a la lesión, sobre todo del cuerpo vertebral, ¿no? Aquí básicamente está enfocada esta clasificación a la lesión del cuerpo vertebral. Decíamos que el 80% de la carga lo sostiene el cuerpo vertebral, entonces entre más fragmentos o más conminución se produzcan dentro del cuerpo vertebral, pues la lesión es mucho más severa y entonces habrá que hacer a lo mejor un tratamiento todavía mucho más agresivo, ¿no? Aquí, como menciona, esta es una lesión mínima en la que pues aparentemente no involucra todo el cuerpo vertebral. Esta es una lesión más moderada, en la que hay más fragmentos, y obviamente una lesión de este tipo en la que pues todo el cuerpo vertebral está totalmente conminuido, está fragmentado, pues no podemos pensar que este cuerpo vertebral puede soportar la carga. Entonces pues el tratamiento cambia dependiendo la severidad de la lesión. Generalmente este tipo pues esto lo podemos determinar en una tomografía. Es muy diferente el paciente que tiene una fractura de la columna vertebral y no tiene lesión neurológica, porque su tratamiento, podemos decir, es muy sencillo, entre comillas, ¿no? Es muy fácil. El paciente llega al hospital, si no requiere tratamiento quirúrgico, le ponemos a lo mejor un corset, ya sea de fibra de vidrio, le ponemos un corset de aluminio, o lo operamos y 2 o 3 días después está en su casa caminando, pues a lo mejor con algunas pequeñas molestias, con analgésicos, y en 2 o 3 meses el paciente casi está recobrando sus actividades habituales. Sin embargo, es muy diferente cuando el paciente tiene una lesión neurológica, ya sea parcial o completa, pues todo esto cambia, ¿no? Además del tratamiento sobre la columna vertebral, además de la corrección de las deformidades de la columna vertebral, pues habrá que ver el tratamiento sobre el aspecto neurológico o sobre la lesión neurológica que tuvo el paciente, ¿no? Entonces, en las fracturas toracolumbares, el tratamiento puede ser muy simple. Si se produce una fisura, a lo mejor como esta, pues si le ponemos un corset, a lo mejor será suficiente, ¿no? Decíamos, si el cuerpo vertebral se fragmentó como pues probablemente el tratamiento tenga que ser quirúrgico, porque este cuerpo vertebral pues no tiene ya capacidad de soportar la carga, ¿no? Y esta es una causa muy frecuente de deformidad en la columna, si no se determina en forma adecuada esto, ¿no? El tratamiento conservador puede ser con esto: ponemos un corset únicamente y el paciente se puede levantar sin mayor problema, o le ponemos un corset de aluminio. El otro era de fibra de vidrio, y estos, que hay diferentes tipos, hay muchos, pero bueno, estos son de los más utilizados, son corsets de aluminio que pueden ser útiles para el tratamiento conservador. Es una paciente de 21 años que, por la edad que tenía y que aparentemente no había una gran conminución, se trató en forma conservadora. A la paciente se le quitó el dolor y estuvo bien, sin embargo, pues la corrección de la deformidad no fue del todo adecuada, ¿no? Pero bueno, es un tratamiento. Pacientes con fracturas de este tipo, en el que pues a lo mejor no hay una gran deformidad de la columna vertebral, si vemos la curvatura de la columna lumbar se mantiene relativamente normal, pues un corset ya sea de fibra de vidrio o de aluminio será suficiente. Sin embargo, cuando hay una conminución importante, como vemos aquí,
este cuerpo vertebral pues prácticamente está todo fragmentado, incluso ya no vemos el conducto vertebral. Esto es lo que sería el conducto raquídeo. Aquí deben de ir, en este caso, las estructuras radiculares. Aquí afortunadamente no hay médula espinal, hay estructuras radiculares. Entonces, en este caso, pues tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. Este cuerpo vertebral no tiene capacidad de soportar la carga, no hay forma de que lo podamos inmovilizar por atrás y que el que pueda consolidar sin deformidad. Entonces, tenemos que quitar todos los fragmentos y sustituirlo por un injerto, como vemos aquí. Aquí vemos la tomografía. Y entonces, pues tenemos que colocar un injerto sustituyendo el cuerpo vertebral y colocar una inmovilización como esta, ¿no? Aquí lo importante es recuperar la capacidad de carga de la columna vertebral para que no se deforme, consolide y el paciente pueda recuperar sin mayor problema, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en donde la conminución no era tan importante y entonces únicamente inmovilizando por atrás la columna podemos mantener pues suficientemente soportando la carga con estos tornillos hasta que se logra la consolidación y ya posteriormente el cuerpo vertebral hace nuevamente la función de carga. Esto no lo podemos hacer en el cuello. Recordamos, hay fracturas también con varios fragmentos en el cuello, pero desafortunadamente no podemos hacer un tratamiento como estos, porque bueno, no podemos poner tornillos como estos en la columna cervical. A lo mejor si los podíamos poner este tipo de sistemas, a lo mejor sí podríamos hacer un tratamiento por atrás, pero no, tenemos que quitar, en el caso de la columna vertebral, tenemos que quitar el cuerpo vertebral conminuido y sustituirlo, como ya vimos, con un cilindro relleno de injerto, ¿no? Aquí vemos otra paciente con una fractura, una paciente de 55 años, con una fractura también de la columna lumbar. Se le coloca el sistema y vemos aquí, después de haber retirado ya los tornillos, cómo se mantiene la alineación de la columna, la curvatura de la columna vertebral y el cuerpo vertebral otra vez en buenas condiciones, ¿no? Con una morfología pues prácticamente normal. Aquí vemos otro caso donde se ve también la inmovilización. Aquí puede suceder dos cosas. Puede suceder que se nos llegue a romper los tornillos, pero la fractura ya consolidó y obviamente pues ya el cuerpo recupera la capacidad de carga, ya no se deforma la columna vertebral y lo único que tenemos que hacer es retirar los tornillos porque bueno, esto ya está resuelto. Eso es una situación. Sin embargo, puede suceder otro tipo de situaciones, como vamos a ver más adelante, otro caso donde se ve también que se redujo la fractura. Aquí vemos la angulación que tiene, vemos aquí cómo se redujo, se rompen los tornillos, se retira el sistema, pero bueno, el cuerpo vertebral se mantiene con una alineación bastante adecuada de la columna vertebral, ¿no? Sin embargo, si esta ruptura sucede antes de que se logre una consolidación adecuada del cuerpo vertebral, que es más o menos a los 9 meses, entonces sucede esto, ¿no? Además de que se rompen los tornillos, se colapsa el cuerpo vertebral porque no ha consolidado lo suficiente, no ha recuperado totalmente su capacidad de carga y entonces probablemente se requiera un procedimiento adicional. Además de retiro de los tornillos, se tendrá que hacer un procedimiento adicional para corregir la deformidad de la columna vertebral, ¿no? Otro caso donde se ve también pues una adecuada alineación de la columna vertebral, a lo mejor no el ideal, pero bueno, más o menos adecuado. Y así como hay fracturas, luxaciones en la columna cervical, también hay fracturas, luxaciones en la columna toracolumbar. Aquí vemos una fractura, luxación, que más o menos sería esto, lo que veríamos. Este es nuevamente un corte de un cadáver de una persona que murió, no sé si por esta lesión o por otra lesión, pero bueno, se le encontró este tipo de luxación. Y si vemos aquí, nuevamente lo que ya comentábamos en la columna cervical, se produce una lesión de todos los tejidos blandos, incluso el disco intervertebral se tiene que romper para producirse este desplazamiento, se desplaza el cuerpo vertebral y casi siempre, si es a nivel de la zona en la que todavía se localiza la médula espinal, casi siempre se produce una lesión de la médula espinal, ¿no? Que puede ser muy variable, pero la mayoría de las veces es una lesión bastante severa. Aquí vemos en la radiografía lo que veríamos, el desplazamiento del cuerpo vertebral, la luxación de la articulación y pues el cuerpo vertebral inferior, pues veríamos que se mantiene en su sitio y es el que se desplaza es el cuerpo vertebral superior, ¿no? Entonces aquí quedan atrapadas las estructuras neurológicas y produce una lesión casi siempre severa, ¿no? El tratamiento es relativamente sencillo, sobre todo si se trata de un paciente pues relativamente joven donde la calidad es buena, la calidad del hueso es buena, pues únicamente llegamos, reducimos la luxación y fijamos. El tratamiento de la luxación no es complicado, sin embargo, lo complicado es la lesión neurológica, ¿no? Que deja este tipo de lesiones. Si es parcial, bueno, a lo mejor el paciente puede recuperar la capacidad de caminar, pero si es completa, bueno, el paciente casi siempre quedará con una lesión definitiva y sin capacidad de caminar en silla de ruedas, ¿no? Vemos aquí otros ejemplos.
en la que se fractura el cuerpo vertebral, se fija, el retirarlo la alineación queda bastante adecuada de la columna vertebral. Les decía, el tratamiento cuando no hay lesión neurológica es relativamente sencillo porque el paciente al día siguiente que se opera está caminando con un dolor bastante soportable y a las 6-8 semanas prácticamente puede realizar casi todas sus actividades. Muy diferente al paciente en el que tiene una lesión neurológica, ya sea parcial o definitiva. En pacientes mayores, hay pacientes mayores en los que la calidad ósea ya no es la adecuada, entonces a lo mejor no podemos hacer un tratamiento simplemente el de inmovilizar la fractura, porque la calidad ósea no lo permite. Si nosotros colocamos tornillos así nada más, como veíamos en este caso, que es un paciente joven, pues seguramente los tornillos se van a aflojar, se van a hundir, se van a protuir y la deformidad de la columna va a recidivar, ¿no? Entonces, en pacientes mayores lo que tenemos que hacer ya son otro tipo de tratamientos, como es este caso, en el que, no sé si lo observan, pero quitamos aquí todo el pedículo, quitamos aquí pues prácticamente todo el cuerpo, el arco posterior, perdón, y entonces en lugar de recuperar la altura del cuerpo vertebral, quitamos también aquí este fragmento que estaba protuyendo hacia el conducto. En lugar de recuperar la altura del cuerpo vertebral, únicamente lo que hacemos es mantener ese colapso y únicamente quitamos una parte de hueso en la parte posterior de la columna lumbar, en este caso, e inmovilizamos con estos tornillos para que inmovilice. Entonces, en lugar de recuperar la altura completa, únicamente el hueso fracturado en esa parte queda en cierta forma compactado, con relativamente capacidad de carga, ayudado junto con estos tornillos hasta lograr la consolidación, y mientras, bueno, se mantiene inmovilizada la vértebra en una posición pues realmente normal. Y bueno, únicamente ya para terminar les comento que es muy diferente una lesión neurológica de tipo paraplegia, porque el paciente puede hacer a lo mejor muchas actividades, dependiendo, eso sí, de la silla de ruedas, pero puede hacer muchas actividades. Sin embargo, el paciente con cuadriplegia, pues prácticamente es muy limitada su actividad, prácticamente las actividades básicas y a veces ni siquiera las actividades básicas, ni siquiera para comer. Entonces, recordar que las lesiones o las fracturas de la columna vertebral desafortunadamente con frecuencia se acompañan de lesiones neurológicas en menor grado, y que estas lesiones neurológicas en la mayoría de los casos son definitivas. Algunos casos mejoran, pero desafortunadamente no como quisiéramos, ¿no? La mayoría se mantienen. Únicamente evitamos a lo mejor un mayor deterioro, o el paciente presenta una lesión pues para todo el resto de su vida, ¿no? Que es realmente devastador una lesión de este tipo. Les agradezco mucho su atención. Si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para el doctor Rosales? Doctora. Pero, o sea, me está hablando de un paciente que tuvo una luxación, se operó y después se le indicó collarín. Sí, pero entonces a lo mejor lo que me está hablando es de un esguince cervical. Ok. Pues anteriormente, me acuerdo, a lo mejor hace 20 años, usábamos, dependiendo de la severidad del esguince, ¿no? Pero usualmente en un esguince moderado o severo lo recomendábamos utilizar hasta 6-8 semanas, ¿no? Últimamente se ha visto que el collarín realmente no se debe utilizar tanto tiempo, a lo mejor 7-10 días o incluso hasta menos. Muchas veces cuando el paciente ya se le quita el dolor y ya puede mover su cuello bien, sin mayor problema, es suficiente. Entonces realmente en la noche no es indispensable que lo utilice si no hay dolor. Aquí, bueno, es importante, claro, identificar plenamente el tipo de lesión que tuvo el paciente, ¿no? Decíamos que hay pacientes que llegan con un esguince en el que únicamente vemos a lo mejor una mala alineación del cuello, pero que si no hacemos una resonancia, el paciente puede evolucionar a una lesión muy grave, ¿no? Entonces, si el paciente no tuvo una lesión grave y le hicimos una resonancia y no a lesión de ligamentos, pues realmente no tiene problema si no lo utiliza en la noche. En cuanto se le quita el dolor, el paciente puede dejar de utilizar el collarín. Es muy diferente el paciente que sí tuvo una lesión grave, o se requiere inmovilizarlo más tiempo, incluso a lo mejor con otro tipo de aparatos, o a lo mejor se requiere incluso un tratamiento quirúrgico.